Me llamo Soledad. Hoy, mis manos están arrugadas y manchadas por la tierra y por el tiempo, pero la historia que voy a contar comenzó cuando eran las manos de una niña. Vivo en un pequeño pueblo de casas de adobe llamado Santa Catarina de las Sombras, acunado entre las montañas de Oaxaca, un lugar donde el sol pega fuerte y los secretos se aferran a las paredes como la humedad. Y el secreto más oscuro de este pueblo, el que moldeó mi vida y me rompió el alma, tiene un nombre: Don Alejandro. Mi padre, el hombre que me enseñó a rezar el rosario, es el mismo que me obligó a parir a sus hijos. Todo el mundo en Santa Catarina respetaba a mi padre. Era el dueño de la única tienda de abarrotes bien surtida, El Progreso. Un hombre alto, de espalda ancha, con un bigote espeso y una voz de trueno que rara vez se alzaba, porque no lo necesitaba. Su presencia era suficiente. Los domingos se sentaba en la primera banca de la iglesia, justo al lado del padre Miguel, y su donativo era siempre el MS. Era un pilar de nuestra comunidad, un hombre de bien, el ejemplo de un padre de familia. Pero dentro de nuestra casa, cuando la pesada puerta de madera se cerraba, don Alejandro no era un padre, era un dios cruel y caprichoso, que era dueño de todo, de la comida que se servía, de las horas de silencio y, sobre todo, de los cuerpos que habitaban bajo su techo. Mi madre, Elena, era su primera propiedad, una mujer que en mi memoria existe solo como una sombra silenciosa. Caminaba por la casa sin hacer ruido, con los hombros encogidos, como si pidiera perdón por existir. Nunca la vi reír a carcajadas. Sus sonrisas eran apenas una mueca triste que no le llegaba a los ojos. Ojos que siempre parecían estar mirando a lo lejos, a un lugar al que yo no podía acceder. Ella sabía. Siempre supe que ella sabía lo que su marido hacía en la oscuridad. Quizás porque a ella, antes que a mí, le había tocado ser el cordero en el altar de sus deseos. Pero el miedo, o quizás una resignación aprendida desde su propia cuna, le había sellado los labios para siempre. Su silencio fue la primera muralla que me encerró. Yo era una niña tranquila, invisible. Me gustaba jugar con las semillas del campo, crear pequeños mundos en la tierra y escuchar las historias que contaban las ancianas en el zócalo. Pero esa niña murió el día que mi cuerpo de niña comenzó a transformarse en el de una mujer. Fue poco después de mi 12º cumpleaños. Mi primera sangre llegó como un presagio. Mi madre me enseñó a usar los trapos viejos y me susurró, con la mirada perdida en la pared: ahora eres señorita, ten cuidado. Pero no había cuidado posible contra el depredador que dormía en el cuarto de al lado. No hubo una advertencia, no hubo una transición. Simplemente, una noche, la puerta de mi pequeño cuarto se abrió. No era el crujido suave de mi madre, sino el paso pesado y decidido de él. La luz de la luna que entraba por la ventana dibujaba su silueta enorme en la pared. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Un pájaro asustado tratando de escapar de una jaula de costillas. Él se sentó en el borde de mi cama. El colchón se hundió bajo su peso. El olor a tabaco y a mezcal llenó el aire, un aroma que desde entonces se convirtió para mí en el perfume del infierno. Soledad, dijo con esa voz ronca que usaba para dar órdenes en la tienda, ya eres una mujercita. Y las mujeres de esta casa tienen deberes. Dios manda que la familia se multiplique, que la sangre fuerte prevalezca. Usaba a Dios como escudo para sus pecados. Hablaba de la Biblia, de Abraham, de los patriarcas, de historias antiguas que yo no entendía, pero que en su boca sonaban como una justificación sagrada para la abominación que estaba a punto de cometer. Me tapó la boca con su mano grande y áspera. No fue un acto de pasión, ni de deseo. Fue un acto de poder, de pura y simple posesión. Me tomó como se toma a un objeto, un pedazo de tierra, algo que le pertenecía por derecho propio. Y mientras lo hacía,
Yo dejé de ser soledad, me convertí en una cosa, un cuerpo que dolía, una mente que se escapaba lejos, a los cerros, a las nubes, a cualquier lugar donde ese dolor y esa humillación no pudieran alcanzarme. A la mañana siguiente, la vida siguió como si nada. El sol entró por la misma ventana. Mi madre preparó el café en silencio. Mi padre se sentó a la mesa y pidió sus chilaquiles como cada día. Nadie dijo nada. Nadie me miró a los ojos. Why, yo. Entendí la regla más importante de esa casa: a lo que pasa en la noche, muere con la oscuridad. El problema es que no murió. Se quedó a vivir dentro de mí, como un parásito. Las noches se repitieron. No todas, pero sí las suficientes para que yo aprendiera a vivir en un estado de alerta constante. Cada vez que oía sus pasos en el pasillo, mi cuerpo se congelaba. Decidí dormir. Me pasaba las noches en vela, escuchando, esperando, rezando, para que pasara de largo Commons. Informer. Estaba ojerosa en la escuela, la maestra notó que me dormía en clase, pero cuando mi padre le dijo que yo era una niña muy sensible y enfermiza, ella asintió y no volvió a preguntar. Las vecinas me veían en el mercado y murmuraban sobre mi mal aspecto. Esa niña no come, decían algunas. Es la tristeza, decían otras. Todas intuían una sombra, pero nadie se atrevía a nombrarla. Nombrar a don Alejandro era nombrar al poder, y en Santa Catarina de las Sombras nadie se enfrentaba al poder. Después de aquella primera noche, mi cuerpo comenzó a cambiar de una forma que ya no podía ocultar. Las náuseas matutinas, el cansancio que me doblaba en dos, el vientre que comenzaba a redondearse. Bajo mi vestido, Anne estaba embarazada. A los 13 años, llevaba en mi interior al hijo de mi padre. Mi madre fue la primera en confirmarlo sin palabras. Una tarde, mientras yo vomitaba detrás de la casa, ella se acercó y me puso un paño húmedo en la frente. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, se encontraron con los míos, y en ellos vi un océano de dolor y de culpa. Tenemos que ir a ver a doña Inés, fue todo lo que dijo. Doña Inés era la curandera del pueblo, una mujer anciana que vivía en las afueras y sabía más de hierbas y de partos que cualquier doctor. Fuimos al anochecer, para que nadie nos viera. Doña Inés me palpó el vientre en silencio. Su rostro no mostró sorpresa, solo una profunda y antigua tristeza. Miró a mi madre y negó con la cabeza. Ya es tarde para cualquier remedio, dijo con voz queda. La semilla ya es árbol, ahora solo queda rezar para que la rama no salga torcida. Regresé a casa, sabiendo que no había escapatoria. Mi cuerpo ya no era mío, era una vasija para el pecado de mi padre. La noticia, de alguna forma, llegó a sus oídos. Una noche, en lugar de venir a mi cuarto en silencio, entró y encendió la luz. Me miró el vientre, con una expresión que nunca podré olvidar. No era amor, no era preocupación, era orgullo, un orgullo enfermo y retorcido. Se arrodilló, puso su mano sobre mi vientre y dijo: Anne, un varón. Será un varón fuerte, como yo. La sangre de los Alejandro no se debilita. En ese momento entendí que para él yo no era su hija siendo violada, yo era la tierra fértil que aseguraría su legado. El horror de ese pensamiento fue tan grande que por primera vez sentí que iba a volverme loca. Los meses pasaron como una larga pesadilla. Mi padre me prohibió volver a la escuela. Me encerró en casa con la excusa de mi delicada salud. El mundo se encogió a las paredes de adobe y a los rostros silenciosos de mi familia. La gente del pueblo dejó de preguntar. Aceptaron la historia oficial. La hija de don Alejandro estaba enferma. Anne. Y ahora, esta noche, mientras la luna llena ilumina los cerros como un ojo blanco y vigilante, el dolor ha comenzado. Un dolor agudo, animal, que me parte en dos. Estoy en mi cuarto, sola, mordiendo un trapo para no gritar. Mi madre me ha dejado un balde con agua y unas hierbas, pero se ha
encerrado en su propia habitación. No puede soportar ser testigo del fruto de su silencio. El sudor me empapa el cuerpo, y cada contracción es como una cuchillada que me recuerda mi condena. Y en medio del silencio de la casa, roto solo por mis jadeos, escucho un sonido que me hiela la sangre. Son sus pasos, los pasos pesados de mi padre, acercándose lentamente por el pasillo, deteniéndose justo frente a mi puerta. Si el miedo y la soledad de esta niña han tocado tu corazón, deja un me gusta, para que su voz no se apague en la oscuridad. Para saber qué sucede cuando esa puerta se abra, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando la historia de Soledad? El sonido de sus pasos se detuvo. El mundo entero pareció contener la respiración. El único ruido era el de mi propia sangre martillando en mis oídos y el de la madera del suelo que crujía bajo su peso. La perilla de la puerta giró con una lentitud tortuosa y la puerta se abrió, no de golpe, sino con la parsimonia de un hombre que se sabe dueño de todo lo que hay al otro lado. Allí estaba, él mi padre, don Alejandro, recortado en el umbral. No traía en el rostro ni una pizca de preocupación por la hija que se retorcía de dolor, sino la expresión severa y expectante de un hacendado que espera el nacimiento de un becerro de pura sangre. No entró del todo. Se quedó allí, observándome desde la puerta, con los brazos cruzados. Cada ola de dolor que me sacudía parecía satisfacerle, como si mi sufrimiento fuera la prueba de que el parto era real, de que su legado estaba en camino. El tiempo se disolvió en un ciclo de agonía y breves instantes de calma. No sé cuántas horas pasaron. Podrían haber sido 2, o podrían haber sido 20. En esa habitación no existía el reloj, solo el dolor y su mirada vigilante. En un momento de lucidez entre contracciones, vi a mi madre asomarse por detrás de él. Su rostro era una máscara de terror. ¿Cuáles gritó? Pedirle ayuda, suplicarle que lo echara de allí, pero ningún sonido salió de mi garganta seca. Ella simplemente me miró, y en sus ojos vi mi propio reflejo, una prisionera. Y entonces, con un último grito que rasgó la noche y mi garganta, el bebé nació, un torrente de vida, sangre y dolor. Quedé exhausta, vacía, flotando en un mar de sudor y lágrimas. Lo primero que escuché no fue el consuelo de una madre, sino la voz de trueno de mi padre, llena de una satisfacción espantosa. Varón, entró por fin en el cuarto. Se acercó no a mí, que yacía temblando y desangrándome, sino a la pequeña criatura, que lloraba sobre las sábanas sucias. Lo levantó con una torpeza que no era de padre, sino de alguien que examina una mercancía. Lo sostuvo contra la luz de la luna. Fuerte, sentenció. Tiene mis ojos. Se llamará Mateo. Y así, sin consultarme, sin mirarme, bautizó al fruto de su crimen. Luego, se lo entregó a mi madre, que se había acercado como un autómata. De comer, límpialo, le ordenó, y dale. Soledad debe descansar para que se recupere pronto. La tierra que da buen fruto, hay que cuidarla. Me dejó allí sola, con el cuerpo roto y el alma hecha pedazos, escuchando a lo lejos el llanto de mi hijo, mi hijo hermano, en brazos de mi abuela, su otra madre. Esa noche comprendí la verdadera dimensión de mi infierno. No era una madre, era solo la incubadora. Los días que siguieron fueron un borrón de fiebres y dolores. Mi madre me cuidaba con una eficiencia mecánica, sin una palabra de consuelo, sin un gesto de cariño. Me traía caldos, me cambiaba los trapos manchados de sangre, pero sus ojos nunca se detenían en los míos. Era como si yo fuera una mancha en la pared de su casa, una vergüenza que era mejor ignorar. A Mateo apenas lo veía. Lo oía llorar en el cuarto de mis padres. Era mi madre quien lo amamantaba con leche de cabra, quien lo mecía, quien lo cuidaba. Yo era una extraña para mi propio hijo. Cuando tuve la fuerza para levantarme, el pueblo ya sabía la verdad que mi padre se había encargado de esparcir. La pobre Soledad, tan enfermiza ella, había tenido un desliz
con un peón de una hacienda vecina, un cualquiera que, al saber del embarazo, había huido como un cobarde. Don Alejandro, en su infinita bondad y para proteger el honor de la familia, había decidido acoger a la criatura como si fuera suya. La gente aceptó la historia. Era más fácil creer en un desliz de una jovencita que en la monstruosidad del hombre más respetado de Santa Catarina. Me convertí en objeto de lástima y de desprecio, a partes iguales. Las mujeres me miraban con una mezcla de pena y reproche. Pobrecita, qué vergüenza para don Alejandro, cuchicheaban en el mercado. Nadie se atrevió a preguntar más. La mentira de mi padre era ahora la verdad del pueblo. Cuando por fin me dejaron sostener a Mateo, mi corazón se partió en dos. Al mirarlo, vi los ojos de mi padre, su misma mirada oscura e intensa. Sentí una ola de repulsión que me hizo temblar. Quise apartarlo, gritar, huir de ese pequeño ser, que era la prueba viviente de mi horror. Por entonces, sus deditos se cerraron alrededor de mi pulgar. Su pequeña boca buscó mi pecho, y a pesar de todo el veneno que rodeaba su origen, sentí una oleada de amor tan feroz y tan pura que me dejó sin aliento. Era mi hijo, a mi carne, en mi sangre. Y en ese instante, en medio de mi infierno, supe que lo amaría con cada pedazo roto de mi ser, aunque cada mirada suya fuera un recordatorio de mí. Tortura en mi vida se convirtió en una rutina silenciosa y opresiva. Yo vivía en la casa, pero no era parte de ella. Ayudaba a mi madre en las tareas, pero éramos dos extrañas compartiendo un techo. Mi padre me ignoraba, a menos que necesitara recordarme mi lugar. A veces, por la noche, oía sus pasos rondando mi puerta, y el terror volvía a apoderarse de mí, pero por alguna razón no volvió a entrar. Quizás el nacimiento de Mateo había saciado su sed de poder por el momento. Mi único consuelo era mi hijo. Luché por crear un vínculo con él. Le robaba momentos a mi madre para tenerlo en brazos, a escondidas, por las noches. Me lo llevaba a mi cuarto y le cantaba las nanas que mi abuela me cantaba a mí. Eran canciones dulces que hablaban de lunas de plata y colibríes, un lenguaje de amor en un hogar donde el amor no existía. Una noche, mi padre me escuchó. Entró en mi cuarto sin llamar, su rostro una máscara de furia. ¿Qué son esas cancioncitas de débiles? Gruñoné y a este niño hay que cantarle corridos, historias de hombres valientes, no lloriqueos de viejas. Me arrancó a Mateo de los brazos y se lo llevó. Esa noche lloré en silencio, no por mí, sino por mi hijo. Me di cuenta de que mi padre no solo me había robado el cuerpo, ahora también quería robarme la maternidad. Quería moldear a mi hijo a su imagen y semejanza, convertirlo en otro Alejandro. Los años comenzaron a pasar. Mateo creció convirtiéndose en un niño callado y serio, con la misma mirada intensa de su abuelo, de su padre. Yo lo observaba desde la distancia, amándolo con un amor doloroso, intentando protegerlo con silencios y miradas que él no podía entender. Me convertí en una sombra en su vida, la hermana mayor que vivía en la misma casa, la figura triste que a veces le cantaba a escondidas. Él me llamaba por mi nombre, Soledad. La palabra mamá nunca cruzó sus labios. Mi padre se encargó de eso. Yo acepté mi destino. Creí que ese sería el resto de mi vida, ser una fantasma en mi propia casa. Viendo crecer al hijo que no podía reclamar, envejeciendo a la sombra del hombre que me había destruido, pensé que el monstruo ya había tomado todo lo que podía tomar de mí. Creí que de alguna retorcida manera el ciclo había terminado, pero estaba equivocada. El infierno tiene muchos círculos, y justo cuando cumplo los 16 años, 2 años después de que la partera me dijera que la semilla ya era árbol, la misma sensación de malestar vuelve a invadirme. Las náuseas por la mañana, el cansancio que me roba las fuerzas, el mes que no llega. Mi cuerpo, una vez más, me está traicionando. Y el terror, un terror frío y conocido, se instala
en mi vientre. Estoy embarazada de nuevo. El amor de Soledad por su hijo es la única luz en su infierno. Si crees que esa luz merece seguir encendida, dale a me gusta y suscríbete para no abandonar su lado en el próximo capítulo. Y dime, ¿desde tu ciudad, crees que un amor así puede sobrevivir a tanto horror? El terror tiene diferentes sabores. El primero, el de la sorpresa, es amargo y afilado, te corta por dentro y te deja sangrando sin que entiendas qué ha pasado. Pero el segundo terror, el de la repetición, es peor. Es un veneno, espeso y lento, que te inunda, que te ahoga, que te convence de que no existe otra cosa más que el sufrimiento. Cuando supe que estaba embarazada de nuevo, a mis 16 años, probé ese segundo terror, y supe que me mataría. La certeza creció en mi vientre como una maleza, ahogando cualquier otra sensation. Esta vez no hubo sorpresa, solo la confirmación brutal de mi condena. Mi cuerpo no era mío, era un campo de cultivo para la semilla de mi padre, y mi vida era solo un ciclo de siembras y cosechas macabras. Por primera vez en mi vida, la idea de la muerte dejó de ser un miedo para convertirse en un anhelo. Pensé en el río, en sus aguas frías y rápidas que podrían arrastrarme lejos de Santa Catarina. Pensé en el cuchillo de la cocina, en la soga del granero. La muerte se me presentaba como una puerta de escape, la única salida a una vida que no era vida. Pasaba las noches en vela, con la mano sobre mi vientre, no con amor, sino con horror. Odiaba a la criatura que crecía dentro de mí, porque era el símbolo de mi esclavitud, y me odiaba a mí misma por odiarla, por no poder separarla del monstruo que la había engendrado. Veía a mi hijo Mateo, que ya correteaba por la casa con sus 3 años, y el corazón se me encogía. Él era mi ancla, el único pedazo de amor puro en mi existencia, pero ahora sentía que lo estaba traicionando, trayendo al mundo a otro fruto del mismo árbol envenenado. Mi padre, al enterarse, reaccionó con una naturalidad que helaba la sangre. Lo asumió como una noticia más, como quien se entera de que la cosecha de maíz será buena ese año. Mateo necesita un hermanito, dijo una noche durante la cena, sin mirarme. La familia debe crecer, es la ley de Dios. Nadie en la mesa dijo nada. Mi madre siguió comiendo, con la vista clavada en su plato. Mateo, sin entender, aplaudió, feliz ante la idea de un compañero de juegos. Y yo sentí que me ahogaba en el silencio espeso de aquella normalidad monstruosa. Fue mi madre quien, de la forma más sutil e inesperada, me salvó del abismo. Una tarde, mientras barríamos juntas el patio, ella se detuvo. El sol le daba en la espalda, haciendo de ella, como siempre, una silueta. Sin volverse, sin que su voz temblara, me dijo: «A tu tía abuela, mi tía Amalia. Mercado Ansé vive, fue de aquí, en la Ciudad de México. Hace 30 años, trabaja y nunca volvió». Y siguió barriendo. No dijo más no necesitaba hacerlo. No me ofreció ayuda. No me dijo que escapara. No me dio un plan. Solo me dio un nombre y un lugar, una posibilidad, una aguja de luz en mi oscuridad total. Por primera vez entendí a mi madre. Su silencio no era solo miedo, era una forma de supervivencia. Y con aquella frase, me estaba dando la única arma que ella conocía a la información. Las montañas de Oaxaca, que existía más allá del control de don Alejandro. Esa noche no pensé en el río, pensé en la Ciudad de México. La idea era tan aterradora como la de la muerte, pero había una diferencia. La ciudad era una promesa de vida. La semilla de la fuga comenzó a germinar en mí, sabía que sería casi imposible. Mi padre me vigilaba constantemente. Yo no tenía dinero ni forma de conseguirlo. No sabía cómo llegar a una ciudad que en mi mente era un lugar tan lejano y mítico como la luna. Pero la esperanza, por pequeña que fuera, es terca. Comencé a prepararme en secreto, con la paciencia de una araña que teje su tela en un rincón oscuro. En paz, robar
pequeñas cosas. Unas monedas que mi padre dejaba sobre el mostrador de la tienda. Un trozo de queso o pan que envolvía en un trapo y escondía en un hueco de la pared de mi cuarto. Cada objeto era un paso más hacia una libertad que apenas me atrevía a imaginar. Mi madre parecía no darse cuenta, pero a veces, cuando yo volvía de la tienda, con el corazón en la boca, creía ver en sus ojos un destello de complicidad, una aprobación silenciosa, que me daba fuerzas para seguir. El embarazo avanzaba, y con él, mi desesperación. Sabía que tenía que huir antes de que el bebé naciera, o estaría atrapada para siempre. Mi plan era simple y suicida a una noche. Saldría de la casa, caminaría hasta el pueblo vecino, y tomaría el primer autobús que saliera hacia el norte. No sabía si el dinero me alcanzaría, no sabía si encontraría a mi tía, Amalia. No sabía nada. Solo sabía que prefería morir libre en un camino polvoriento que dar a luz a otro hijo de mi padre bajo su techo. Pero el destino, o quizás el Dios cruel de mi padre, tenía otros planes. El bebé se adelantó. Una noche, un mes antes de lo previsto, los dolores comenzaron, tan violentos y repentinos como la primera vez. Mi plan se derrumbó. La desesperación me invadió de nuevo, más fría y amarga que nunca. Estaba atrapada. El parto fue rápido y brutal, como si la criatura tuviera prisa por salir de aquel infierno. Esta vez fue una niña, pequeña, frágil, pero con un llanto lleno de fuerza. Cuando la sostuve, a diferencia de la primera vez, no sentí repulsión. Solo sentí una urgencia abrumadora de protegerla. Miré su rostro diminuto y le hice una promesa silenciosa. A ti no te va a tocar. La llamé Luz a mi padre. Al ver que era una niña, mostró una decepción evidente. Las mujeres solo sirven para atraer problemas, o más mujeres. Perdió el interés, masculló, y su desinterés fue mi salvación. Durante los días siguientes, mientras me recuperaba, él apenas entró en mi cuarto. Estaba ocupado con Mateo, enseñándole a ser un hombre, llevándolo a la tienda, moldeándolo a su imagen. En esos días, mi madre hizo algo que nunca había hecho. Se sentó a mi lado. No habló, pero su presencia era un bálsamo. Mientras yo amamantaba a Luz, ella me acarició el pelo. Un gesto tan pequeño, tan simple, pero que para mí fue como una bendición. Why? Entonces, una noche, una semana después del parto, mientras la casa estaba en silencio, ella entró en mi cuarto. No encendió la luz. Se acercó a mi cama y puso algo en mi mano. Era un pequeño bulto de tela. Dentro había un fajo de billetes viejos y arrugados. Su voz fue un susurro apenas audible en la oscuridad. Es todo lo que tengo. Vete ahora, mientras duerme, y no vuelvas nunca. Soledad, sálvala a ella. Y se fue, cerrando la puerta con un cuidado infinito. El corazón me latía. Desbocado. ¿Era ahora o nunca? El miedo era un nudo en mi garganta, pero la promesa que le había hecho a mi hija era más fuerte. Me levanté, temblando, vestí a Luz con los pocos trapos limpios que tenía, y la envolví en mi rebozo, pegándola a mi pecho. El dinero de mi madre lo guardé en mi seno. Descalza, para no hacer ruido, salí de mi cuarto. La casa estaba en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de una vela que mi padre siempre dejaba encendida en la sala. Al pasar por la puerta del cuarto de Mateo, me detuve. Mi hijo, ¿cómo podía dejarlo? El dolor de esa elección me partió el alma. Dejarlo a él para salvarla a ella. Era una decisión monstruosa, una que ninguna madre debería tener que tomar, pero sabía que no podía llevarlo. Un niño de 3 años haría ruido, se cansaría, haría imposible la huida. Dejarlo era su única posibilidad de que yo tuviera éxito. Llorando en silencio, besé la madera de su puerta y le pedí perdón a un Dios en el que ya no creía. Llegué, la abrí con un cuidado infinito, aguantando la respiración ante cada pequeño crujido. Salía la noche fría de Oaxaca. La libertad olía a tierra mojada
y a miedo. Di unos pasos y luego eché a correr, sin mirar atrás, con mi hija Luz apretada contra mi pecho, como si fuera mi propio corazón. Justo antes de que la oscuridad del camino me tragara por completo, me atreví a mirar una última vez hacia la casa, y en la ventana del cuarto de mi hijo vi su pequeña silueta. Mateo, observándome en silencio, allí mientras yo lo abandonaba. Soledad ha tomado la decisión más desgarradora de su vida para salvar a su hija. Si su valentía te ha conmovido, deja un me gusta y suscríbete para seguir sus pasos en esta huida desesperada. Y cuéntame en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué harías tú en su lugar? Correrán, esa fue la única palabra que existió en mi universo durante las primeras horas. Correr con el cuerpo adolorido por un parto reciente, con los pies descalzos, rasgándose con las piedras del camino, y con mi hija Luz, mi pequeña ancla de esperanza, apretada contra mi pecho. Cada jadeo era un grito de libertad, pero cada latido de mi corazón era un eco de culpa. Mateo, a la imagen de su silueta en la ventana, estaba grabada a fuego en mis párpados. Cada vez que parpadeaba, lo veía. Mi niño, mi primer amor, abandonado al monstruo. ¿Entendería algún día? ¿O crecería para odiar a la madre que lo dejó atrás? La lección me desgarraba. Anne, para salvar una vida, había tenido que sacrificar un pedazo de mi alma. La noche de Oaxaca es fría, y yo no tenía más que mi rebozo para abrigarnos a las dos. Caminé sin rumbo, siguiendo la promesa de un camino que llevara al norte. Cuando los primeros rayos del sol tiñeron de rosa las montañas, me escondí entre unos matorrales, exhausta, temblando de frío y de miedo. Le di el pecho a Luz, mi pequeña y valiente compañera de viaje, y sus ojos, aún nuevos al mundo, me miraron con una confianza que me partió el corazón. Ella no sabía de monstruos ni de huidas, solo conocía el calor de su madre. Y yo, por ella, tenía que ser fuerte. Durante 2 días sobrevivimos así, caminando de noche, escondiéndonos de día. Comía los trozos de pan duro que había logrado guardar, y el agua de los arroyos era nuestro único lujo. El dinero de mi madre seguía en mi seno, un tesoro sagrado que no me atrevía a tocar hasta que fuera absolutamente necesario. Mi paranoia crecía con cada sombra, en cada campesino que pasaba a lo lejos. Veía los ojos de mi padre. En cada perro que ladraba oía sus pasos persiguiéndome. El mundo era un lugar hostil, y yo era una presa fácil. Al tercer día llegué a un pueblo más grande, uno cuyo nombre no conocía. El hambre y la sed eran ya insoportables. Con luz oculta bajo el rebozo, me aventuré en el mercado. El bullicio, los olores, los colores, todo era un asalto a mis sentidos acostumbrados al silencio de mi encierro. Con una de las pocas monedas que había robado, compré un trozo de queso y unas tortillas. Busqué un rincón para comer, y fue allí donde la encontré. Era una anciana que vendía hierbas, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de 1000 historias. Su nombre era Carmen. Me observó durante un rato con sus ojos negros y penetrantes. Naomi Bayo Eime, la muchacha sucia y asustada, vio a la madre desesperada. Se acercó y, sin decir una palabra, me ofreció un jarro con atole caliente. El líquido dulce y espeso fue lo más delicioso que había probado en mi vida. Hija, dijo con una voz suave como el terciopelo. No sé de qué infierno vienes huyendo, pero tus ojos gritan más que tu boca. Y esa criatura necesita un lugar seguro. Le conté una versión a medias de mi historia, que huía de un hombre malo, que iba a la capital a buscar a una tía. Ella escuchó asintiendo, sin hacer preguntas que no pudiera responder. La Ciudad de México es un monstruo, sentenció. Se traga a las niñas como tú, pero si es tu destino, que Dios te guíe. Me dio un poco más de comida, un rebozo más grueso para Luz, y me llevó hasta la orilla del camino. Espera aquí, me dijo. A veces pasa el camión de don Raúl, el que lleva las frutas al mercado de la Merced. Es un hombre bueno, de pocas palabras,
quizás te lleve. Esperé durante horas, con el corazón encogido. Cuando ya había perdido la esperanza, un viejo camión destartalado se detuvo. Doña Carmen habló con el conductor. Un hombre de rostro adusto y manos enormes intercambiaron unas palabras. El hombre me miró de arriba abajo, luego miró a Luz, y finalmente suspiró y asintió. Sube atrás, dijo con voz áspera. Pero si te encuentra la policía, no me conoces. Me escondí en la parte trasera, entre cajas de mangos y aguacates. El viaje fue una tortura. El camión se sacudía en cada bache. El olor de la fruta madura se mezclaba con el del diésel, y el frío de la noche se colaba por las lonas. Pero cada kilómetro que nos alejaba de Santa Catarina era una victoria. Durante el largo trayecto, acunando a mi hija en la oscuridad, tuve tiempo para pensar. Pensé en Meteo, imaginando su vida, rezando para que la bondad que yo sabía que había en él fuera más fuerte que la sangre de su padre. Pensé en mi madre, en su sacrificio silencioso, y le agradecí desde el fondo de mi alma. Y pensé en mi tía Amalia. Era mi única esperanza, una mujer que no conocía, un nombre susurrado por mi madre. Me aferré a ese nombre como un náufrago a una tabla. 2 días después, el camión se detuvo en medio de un caos que yo no podía. El ruido de miles de voces, de motores, de música, todo a la vez. Hemos llegado, gritó don Raúl desde la cabina. Mercado de la Merced, aquí te bajas. Me dio un billete arrugado. ¿Para que comas algo?, dijo sin mirarme, y se fue. Y allí estaba John, una muchacha de 16 años, que no sabía leer bien, con una bebé en brazos y un hombre en la memoria, en el corazón de la ciudad más grande del mundo. La Ciudad de México no era un monstruo, era un universo, un laberinto de calles, gentes y olores. Me sentí más sola y pequeña que nunca, pero el nombre de mi tía era mi brújula. Amalia vende en un mercado. Empecé a buscarla. Preguntaba a los vendedores de la Merced, a los cargadores, a las mujeres que, como yo, llevaban un rebozo y una historia en la espalda. Nadie la conocía. Hay miles de mujeres que venden aquí, muchacha, me decían, con lástima o con indiferencia. Gasté el billete de don Raúl en comida y en un camión que me llevó a otro mercado y luego a otro. El mercado de Sonora, el de Jamaica, el de San Juan. En cada día era una nueva peregrinación, una nueva letanía de preguntas sin respuesta. El dinero de mi madre se iba agotando. Compraba leche para Luz y para mí solo tortillas con sal. Dormíamos en los portales de las iglesias, acurrucadas, tratando de protegernos del frío y de las miradas de los hombres. La gran ciudad era un desierto de gente, y yo me estaba muriendo de sed. Una semana después de llegar, estaba al límite de mis fuerzas. Luz comenzó a tener fiebre. Su cuerpecito ardía contra el mío, y su llanto era débil, un quejido que me rompía el alma. Yo no había comido en un día, y mis pechos daban ya poca leche. Estaba sentada en la acera del mercado de Coyoacán, desesperada, viendo a la gente pasar. Tan indiferente a mi dolor me sentía estúpida. Había huido de un infierno para caer en otro. Había abandonado a mi hijo por una quimera, por un hombre que quizás ni existía. Las lágrimas me corrían por la cara, mezclándose con el polvo de la ciudad. Un vendedor de flores se me acercó. No puedes quedarte aquí, muchacha. Vete a otra parte. Busco a alguien, le dije con la voz rota, en un último y patético intento. Busco a mi tía Amalia. Dicen que vende aquí anís de Oaxaca. El hombre me miró y su expresión cambió. Dejó su cubeta de flores en el suelo y se me quedó mirando fijamente. Amalia, repitió, y el mundo pareció detenerse. Amalia, la oaxaqueña, la que vendía hierbas curativas en ese puesto de allá. Una desesperación febril, una luz, por fin una luz. Él me miró con una compasión que me heló los huesos y sentenció con una voz suave: ay, y
Llegas tarde. Amalia la oaxaqueña se nos murió el año pasado, y en ese instante, en medio del ruido indiferente de la gran ciudad, mi mundo se hizo silencio. Estaba sola. Completamente sola. La fuerza de una madre que huye por su hija es inmensa, pero a veces no es suficiente. Si tú crees que Soledad debe encontrar una nueva demuestra razón tu para apoyo no con un me rendirse, gusta y suscríbete para ver si una luz puede nacer de esta nueva oscuridad. Cuéntame desde tu rincón del mundo, ¿qué crees que le da fuerzas a una persona para seguir cuando toda esperanza parece perdida? Murió el año pasado. 6 palabras, 6 clavos, en el ataúd de mi esperanza. El vendedor de flores me miraba con una lástima que yo no podía soportar. El ruido del mercado, los gritos de los vendedores, las risas de los niños, todo se convirtió en un zumbido. Lejano y sin sentido. Mi brújula se había roto, mi norte se había desvanecido. El nombre de Amalia, el faro que me había guiado a través de la oscuridad, se había apagado para siempre. Sostuve a Luz con más fuerza. Su fiebre parecía quemarme a través del rebozo. ¿Qué había hecho? Había abandonado a un hijo, había arrastrado a otro, a una muerte casi segura, en las calles de esta ciudad monstruosa. Todo por seguir el fantasma de una mujer que ya no existía. El peso de mi fracaso era tan grande que sentí que el asfalto me tragaba. Cerré los ojos, lista para rendirme, para dejarme llevar por la corriente de la nada. Esposa, ven acá. La voz del vendedor, cuyo nombre supe después era Javier, cortó la niebla de mi desesperación. Una mujer robusta, de mandil floreado y manos manchadas de tierra, se acercó. Se llamaba Rosa Anjavier. Le dijo algo en voz baja, señalándome con la cabeza. Ella me miró, y su mirada no fue de lástima, sino de algo más de reconocimiento. Quizás reconoció la misma marca de sufrimiento que tantas mujeres llevan en silencio. Se acercó, se arrodilló frente a mí y tocó la frente de Luz. Esta niña está ardiendo, dijo con una voz sorprendentemente suave. No pueden quedarse aquí. Vengan. No sé por qué lo seguí. Quizás porque ya no tenía fuerzas para negarme, o porque en el fondo de mi alma rota, un pequeño instinto de supervivencia se negaba a morir. Nos llevaron por un laberinto de callejones hasta una vecindad, un edificio viejo y decrépito, donde el olor a comida frita, a ropa húmeda y a humanidad se mezclaba en el aire. Su casa era un solo cuarto, pequeño y abarrotado, pero limpio. Doña Rosa le dio a Luz un té de hierbas que olía a manzanilla y anís, y la niña, por primera vez en días, pareció calmarse. A mí me dieron un plato de sopa de fideos. Comí con una voracidad que me avergonzó, pero el caldo caliente fue como un bálsamo para mi cuerpo y mi espíritu. Esa noche dormí en una estera, en un rincón de su cuarto, sin pesadillas, el sueño de un animal agotado, que por fin ha encontrado una madriguera. A la mañana siguiente, doña Rosa me hizo una oferta. No tenemos dinero para ayudarte, muchacha, pero tenemos un techo y un plato de comida ante. Puedes quedar, a cambio, me ayudas con las flores en el mercado y con la limpieza de la casa. Acepté sin dudar. Había escapado de la jaula de un monstruo para entrar en la jaula de la servidumbre, pero esta jaula, al menos, no tenía dientes. Y así comenzaron los siguientes años de mi vida. Me convertí en la sombra de doña Rosa. Me levantaba antes del amanecer para carrear cubetas de agua del patio común. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa ajena, pasaba el día en el mercado, limpiando los tallos de las flores, haciendo ramos, aguantando el sol y la lluvia. Ganaba un techo y comida, nada más. No había paga. Mi vida era un ciclo de trabajo interminable, pero en esa rutina agotadora encontré una extraña paz. La fatiga física era un antídoto contra el tormento de mis pensamientos. Por las noches caía en mi estera tan cansada
que no tenía fuerzas para recordar. Luz creció en el caos de la vecindad, aprendió a caminar esquivando niños y perros en el patio. Sus primeras palabras se mezclaron con los gritos de los vendedores y la música de las radios. Era una niña fuerte, vivaz, con una luz propia que parecía desafiar la oscuridad de su origen. Ella era mi razón para seguir. Cada noche, cuando la abrazaba, sentía que todo el sufrimiento valía la pena solo por tenerla a ella sana y a salvo di él. Un día, mientras limpiaba el pequeño altar que doña Rosa tenía en un rincón, encontré una caja de madera vieja. Eran las cosas de Amalia, me dijo Rosa. El casero me las dio cuando ella murió. No tenía a nadie más. Con el corazón en un puño, abrí la caja. Dentro había unas cuantas fotos viejas, un rosario gastado y un cuaderno grueso de tapa de cuaro, lleno de una caligrafía apretada y elegante. Era un recetario. Pero no de comida, sino de hierbas, remedios para la tos, ungüentos para las quemaduras, tés para el alma. Era el conocimiento de mi tía abuela, el legado de la mujer que nunca conocí, pero que de alguna manera me había salvado. Ese cuaderno se convirtió en mi Biblia secreta. Por las noches, a la luz de una vela, mientras Luz dormía, yo descifraba las recetas de Amalia. Aprendí a distinguir la manzanilla del pericón, la ruda de la hierbabuena. Doña Rosa, al verme tan interesada, poco que ella comenzó a enseñarme, empecé a experimentar. Hice un ungüento para las manos agrietadas de Rosa, un jarabe para la tos de un vecino, un té para los nervios de la señora del puesto de al lado. Mis remedios funcionaban. La gente de la vecindad, que antes me veía solo como la criada oaxaqueña, comenzó a buscarme. Soledad, ¿no tendrás algo para el dolor de estómago? Oye, Sole, ¿me preparas una pomada para la quemadura? Me gané un nuevo nombre a la curandera. Comencé a ganar mis propias monedas, unas pocas aquí y allá, que guardaba en un calcetín viejo escondido bajo mi estera. Por primera vez en mi vida, tenía algo que era mío, un conocimiento, un oficio, una identidad, pero el pasado nunca se va del todo. Las pesadillas sobre mi padre seguían visitándome, y la sombra de Mateo era una herida que nunca cerraba. ¿Qué habría sido de él? ¿Se habría convertido en un hombre como su padre? ¿O habría logrado escapar, como yo? La culpa de haberlo abandonado era un peso constante. Veces, miraba a Luz, tan libre y feliz, y me preguntaba si mi elección había sido la correcta. Salvar a una al precio del otro. Era un pecado con el que tendría que vivir para siempre. Pasaron 8 años, 8 años de trabajo duro, de ahorro miserable, de aprendizaje silencioso. Luz era ya una niña de ojos brillantes que iba a la escuela pública y me ayudaba a moler las hierbas en el molcajete. Yo había logrado ahorrar lo suficiente para soñar con un día tener mi propio puesto en el mercado, como Amalia me sentían casi en paz. La vida era dura, pero era mía. Había construido algo de la nada. Había protegido a mi hija. Creía que por fin había dejado atrás a Santa Catarina de las sombras. Hasta que un día, un hombre se paró frente a nuestro puesto de flores. Era Mayo R., con el rostro curtido por el sol y un acento inconfundible. Era de mi tierra. Se me quedó mirando, entrecerrando los ojos, y luego su rostro se iluminó con el reconocimiento. Soledad, hija de Alejandro, el mundo se detuvo. Ann era un primo lejano de mi madre, uno que se había mudado a la capital hacía años, y a quien yo apenas recordaba. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. En el pueblo todos te dieron por muerta. No supe qué responder. El pánico me cerró la garganta. Él me contó, con la naturalidad de quien da las noticias del día, que mi madre, Elena, había muerto hacía 2 años, de pura tristeza, decía la gente, y que antes de morir le había hecho jurar que si alguna vez me encontraba, le diera un mensaje. Hombre se inclinó y bajó la voz.
Tu padre no está bien, Soledad. El mezcal y la edad lo están consumiendo, pero ese no es el mensaje. Tu madre quería que supieras de tu hijo Ann, de Mateo. Mi corazón se detuvo. Contuve la respiración, esperando el golpe. El hombre me miró con una profunda compasión y dijo las palabras que cambiarían mi frágil paz para siempre en soledad. Tienes que saber en qué se ha convertido Mateo. Capítulo 5, de 6. El pasado, que Soledad creía enterrado, ha vuelto, para encontrarla, con noticias del hijo que tuvo que abandonar. Si el corazón te pide a gritos saber qué fue de Mateo, demuestra tu apoyo a Soledad con un me gusta, y suscríbete para estar aquí cuando se revele la verdad. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que es posible escapar del pasado o siempre vuelve para cobrarnos? Murió el año pasado, 6 palabras, 6 clavos en el ataúd de mi esperanza. El vendedor de flores me miraba con una lástima que yo no podía soportar. El ruido del mercado, los gritos de los vendedores, las risas de los niños, todo se convirtió en un zumbido lejano y sin sentido. Mi brújula se había roto. Mi norte se había desvanecido. El nombre de Amalia, el faro que me había guiado a través de la oscuridad, se había apagado para siempre. Sostuve a Luz con más fuerza. Su fiebre parecía quemarme a través del rebozo. ¿Qué había hecho? Había abandonado a un hijo, había arrastrado a otro, a una muerte casi segura, en las calles de esta ciudad monstruosa. Todo por seguir el fantasma de una mujer que ya no existía. El peso de mi fracaso era tan grande que sentí que el asfalto me tragaba. Cerré los ojos, lista para rendirme, para dejarme llevar por la corriente de la nada. Esposa, ven acá. La voz del vendedor, cuyo nombre supe después era Javier, cortó la niebla de mi desesperación. Una mujer robusta, de mandil floreado y manos manchadas de tierra, se acercó. Se llamaba Rosa Javier. Le dijo algo en voz baja, señalándome con la cabeza. Ella me miró, y su mirada no fue de lástima, sino de algo más, de reconocimiento. Quizás reconoció en mis ojos la misma marca de sufrimiento que tantas mujeres llevan en silencio. Se acercó, se arrodilló frente a mí y tocó la frente de Luz. Esta niña está ardiendo, dijo con una voz sorprendentemente suave. No pueden quedarse aquí. Vengan. No sé por qué. Lo seguí. Quizás porque ya no tenía fuerzas para negarme, o porque en el fondo de mi alma rota, un pequeño instinto de supervivencia se negaba a morir. Nos llevaron por un laberinto de callejones hasta una vecindad, un edificio viejo y decrépito donde el olor a comida frita, a ropa húmeda y a humanidad se mezclaba en el aire. Su casa era un solo cuarto, pequeño y abarrotado, pero limpio. Doña Rosa le dio a Luz un té de hierbas que olía a manzanilla y anís, y la niña, por primera vez en días, pareció calmarse. A mí me dieron un plato de sopa de fideos. Comí con una voracidad que me avergonzó, pero el caldo caliente fue como un bálsamo para mi cuerpo. En esa noche dormí en una estera, en un rincón de su cuarto. Fue un sueño pesado, sin pesadillas, el sueño de un animal agotado que por fin ha encontrado una madriguera. A la mañana siguiente, doña Rosa me hizo una oferta. No tenemos dinero para ayudarte, muchacha, pero tenemos un techo y un plato de comida. Te puedes quedar. A cambio, me ayudas con las flores en el mercado y con la limpieza de la casa. Acepté, sin dudar. Había escapado de la jaula, de un monstruo, para entrar en la jaula de la servidumbre, pero esta jaula, al menos, no tenía dientes. Y así comenzaron los siguientes años de mi vida. Me convertí en la sombra de doña Rosa. Me levantaba antes del amanecer para acarrear cubetas de agua del patio común. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa ajena, pasaba el día en el mercado, limpiando los tallos de las flores, haciendo ramos, aguantando el sol y la lluvia. Ganaba un techo y comida. Nada más. No había paga. Mi vida era un ciclo de trabajo interminable, pero en esa agotadora
encontré una extraña paz. La fatiga física era un antídoto contra el tormento de mis pensamientos. Por las noches, caía en mi estera, tan cansada, que no tenía fuerzas para recordar. Luz creció en el caos de la vecindad. Aprendió a caminar esquivando niños y perros en el patio. Sus primeras palabras se mezclaron con los gritos de los vendedores y la música de las radios. Era una niña fuerte, vivaz, con una luz propia que parecía desafiar la oscuridad de su origen. Ella era mi razón para seguir en cada noche. Cuando la abrazaba, sentía que todo el sufrimiento valía la pena solo por tenerla a ella, sana y a salvo. A salvo, DL. Un día, mientras limpiaba el pequeño altar que doña Rosa tenía en un rincón, encontré una caja de madera vieja. Eran las cosas de Amalia, me dijo Rosa. El casero me las dio cuando ella murió. No tenía a nadie más. Con el corazón en un puño, abrí la caja. Dentro había unas cuantas fotos viejas, un rosario gastado y un cuaderno grueso de tapa lleno de una caligrafía apretada y elegante. Era un recetario, pero no de comida, sino de hierbas, remedios para la tos, ungüentos para las quemaduras, tés para el alma. Era el conocimiento de mi tía abuela, el legado de la mujer que nunca conocí, pero que, de alguna manera, me había salvado. Ese cuaderno se convirtió en mi Biblia secreta. Por las noches, a la luz de una vela, mientras Luz dormía, yo descifraba las recetas de Amalia. Aprendí a distinguir la manzanilla del pericón, la ruda dula. Doña Rosa, al verme tan interesada, comenzó a enseñarme lo poco que ella sabía. Empecé a experimentar. Hice un ungüento para las manos agrietadas de Rosa, un jarabe para la tos de un vecino, un té para los nervios de la señora del puesto de al lado. Mis remedios funcionaban. La gente de la vecindad, que antes me veía solo como la criada oaxaqueña, comenzó a buscarme. Soledad, ¿no tendrás algo para el dolor de estómago? Oye, Sole, ¿me preparas una pomada para la quemadura? Gané un nuevo nombre, la curandera. Comencé a ganar mis propias monedas, unas pocas aquí y allá, que guardaba en un calcetín viejo escondido bajo mi estera. Por primera vez en mi vida, tenía algo que era mío, un conocimiento, un oficio, una identidad. Pero el pasado nunca se va del todo. Las pesadillas sobre mi padre seguían visitándome, y la sombra de Mateo era una herida que nunca cerraba. ¿Qué habría sido de él? ¿Se habría convertido en un hombre como su padre? ¿O habría logrado, como yo, escapar? La culpa de haberlo abandonado era un peso constante. A veces miraba a Luz, tan libre y feliz, y me preguntaba si mi elección había sido la correcta. Salvar a una al precio del otro era un pecado con el que tendría que vivir para siempre. Pasaron 8 años. 8 años de trabajo duro, de ahorro miserable, de aprendizaje silencioso. Luz era ya una niña de ojos brillantes que iba a la escuela pública y me ayudaba a moler las hierbas en el molcajete. Yo había logrado ahorrar lo suficiente para soñar con un día tener mi propio puesto en el mercado, como Amalia. Me sentían casi en paz. La vida era dura, pero era mía. Había construido algo de la nada. Había protegido a mi hija. Creía que por fin había dejado atrás a Santa Catarina de las sombras, hasta que un día, un hombre se paró frente a nuestro puesto de flores. Era Mayo R., con el rostro curtido por el sol y un acento inconfundible. Era de mi tierra. Se me quedó mirando, entrecerrando los ojos, y luego su rostro se iluminó con el reconocimiento. Soledad, hija de Alejandro. El mundo se detuvo. Era un primo lejano de mi madre, uno que se había mudado a la capital hacía años y a quien yo apenas recordaba. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. En el pueblo todos te dieron por muerta. No supe qué responder. El pánico me cerró la garganta. Él me contó, con la naturalidad de quien da las noticias del día, que mi madre, Elena, había muerto hacía 2 años. De pura tristeza, decía la gente, y que antes de morir,
Le había hecho jurar que si alguna vez me encontraba, le diera un mensaje. El hombre se inclinó y bajó la voz. Tu padre no está bien, Soledad. El mezcal y la edad lo están consumiendo, pero ese no es el mensaje. Tu madre quería que supieras de tu hijo. De Mateo, a mi corazón se detuvo. Contuve la respiración, esperando el golpe. El hombre me miró con una profunda compasión y dijo las palabras que cambiarían mi frágil paz para siempre en Soledad. Tienes que saber en qué se ha convertido Mateo. ¿Qué Soledad creía enterrado ha vuelto para encontrarla con noticias del hijo que tuvo que abandonar? Sí, el corazón te pide a gritos saber qué fue de Mateo. Demuestra tu apoyo a Soledad con un me gusta y suscríbete para estar aquí cuando se revele la verdad. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que es posible escapar del pasado o siempre vuelve para cobrarnos? Tienes que saber en qué se ha convertido Mateo. Las palabras de mi primo, Ismael, quedaron flotando en el aire denso y ruidoso del mercado a mi corazón, que yo creía ya curtido para cualquier golpe, se encogió, preparándose para lo peor. Me imaginé lo inevitable a un muchacho resentido, violento, una copia en miniatura de su padre. El veneno de Alejandro corriendo por sus venas, pudriendo su alma, tal como había podrido la mía. Me imaginé un monstruo, y la culpa de haberlo dejado atrás, para que se convirtiera en eso, amenazó con devorarme. Cerré los ojos, esperando la sentencia. Se convirtió en un hombre bueno. Soledad. Ismael en voz baja. Y el mundo, que se había detenido, volvió a girar, en el único hombre bueno que ha salido de esa casa en generaciones. Abrí los ojos, incrédula. Ismael me contó que Mateo había crecido a la sombra de don Alejandro. Sí, pero no como su reflejo, sino como su opuesto. Un niño silencioso, observador, que nunca participó de la crueldad de su padre. Contó que mientras Alejandro envejecía y se hundía en el mezcal, Mateo se endurecía en un silencio lleno de desprecio. No era él. Silencio sumiso de mi madre. Era un silencio de acero. El día que cumplió los 16 años, el muchacho hizo un pequeño bulto con sus cosas, y sin decir una palabra, se fue. Nadie en Santa Catarina lo ha vuelto a ver. Algunos dicen que cruzó al otro lado, concluyó Ismael. Otros, que se fue a la sierra. Neidi lo sabí. Lo único que se sabe es que rompió la maldición. No es como él, Soledad. Es un hombre de bien. Lloré allí mismo, en medio del puesto de flores con mí, mirándome Háyalos, sin entender. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que no me cabía en el pecho. Mi sacrificio no había sido en vano. Mi elección monstruosa, de alguna manera retorcida, había funcionado. Al dejarlo, le había dado la oportunidad de no ser como su padre. La noticia de la muerte de mi madre me dolió como una herida antigua que se reabre, pero la noticia de la vida de mi hijo fue un bálsamo que comenzó a sanar algo que yo creía muerto para siempre. Tu padre muriendo, continuó Ismael. Está solo la tienda, la malvendió. Vive en la casa, que se cae a pedazos, revolcándose en su propia miseria. A veces grita tu nombre por las noches. La imagen de don Alejandro, el Dios todopoderoso de mi infancia, reducido a un viejo patético y solitario, no me produjo ninguna alegría, solo un vacío inmenso y una necesidad. La necesidad de cerrar el círculo. Voy a volver, le dije, y la decisión, una vez pronunciada, se sintió tan sólida e inamovible. Montañas de mi tierra en rosa. Y Javier intentaron disuadirme. ¿Para qué, hija? ¿A qué vas a volver a ese infierno? Pero no lo entendían. Yo no volví al infierno. Volví a reclamar las cenizas de la niña que fui, a pararme frente a mi verdugo, no como su víctima, sino como su superviviente. El viaje de regreso a Oaxaca fue la antítesis de mi huida. No viajé en la parte trasera de un camión de frutas, sino en un autobús, sentada junto a la ventana,
con mi propio dinero en el bolsillo. No lo a una bebé febril oculta en mi rebozo, sino a mi hija de 8 años, Luz, que miraba el paisaje con una curiosidad que a mí me habían robado. Yo no era la niña descalza, que huía en la noche. Era Soledad, la curandera, una mujer que, aunque rota de 1000 maneras, estaba en ira. Cuando llegamos a Santa Catarina, el pueblo parecía más pequeño, más gris. Las mismas caras me miraron pasar, pero esta vez los murmullos no eran de lástima, sino de asombro. La hija de Alejandro, la que se había perdido. Había vuelto en la casa de mi infancia. Estaba casi en ruinas, la pintura descascarada, el jardín comido por la maleza, la puerta, aquella pesada puerta de madera, estaba entreabierta. Entré, el olor era el mismo, a encierro, a tristeza, pero ahora, mezclado con el hedor de la enfermedad y el abandono han. Y allí estaba él, en la misma cama donde tantas veces me había violado. Don Alejandro era un esqueleto cubierto de una piel amarillenta y laxa. Sus ojos, antes 2 carbones encendidos, pozos turbios, eran ahora. El gran hombre de trueno era un viejo consumido, ahogándose en su propia decrepitud. Al principio, no me reconoció. Luego, sus ojos se enfocaron, y un temblor recorrió su cuerpo. Soledad, susurró, y su voz era un estertor. ¿Has vuelto para cuidarme? Me acerqué a la cama, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo de él. No sentí nada más que un desprecio frío y distante. No, le dije, y mi voz sonó firme en el silencio de la habitación. No he vuelto cuidarte, he vuelto para que me veas, para que sepas que no me destruiste. Le hablé durante mucho tiempo. Le conté de mi vida en la ciudad de mi trabajo, de la gente que me respetaba. Le hablé de Luz, mi hija, la que nació libre, y a la que él nunca pondría un dedo encima. La rebelde, Mateo, el hijo que él quiso moldear a su imagen, y que en su primer acto, de verdadera hombría, lo había abandonado. Le conté cada noche de terror, cada lágrima silenciosa, cada pedazo de mi infancia que me había arrancado. No grité, no lloré. Simplemente di mi testimonio, como un juez que lee una sentencia final. Él comenzó a llorar, un llanto débil, patético, de un niño viejo y asustado. Intentó pedir perdón, balbucear excusas, pero yo ya no lo escuchaba. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Me di la vuelta. Tomé a Luz de la mano y salí de esa habitación sin mirar atrás. Al salir de la casa, arranqué una dalia silvestre del jardín descuidado, la misma flor con la que mi abuela me había enseñado coronas. Salí de Santa Catarina de las sombras por última vez, no huyendo, sino caminando, con la frente en alto, dejando atrás a un fantasma que moría en su propia cama. Hoy tengo 60 años. Mi puesto de hierbas en el mercado de Coyoacán es mi reino. La gente me llama Doña Soledad, y vienen a mí a buscar alivio, no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Luz es una mujer hecha y derecha, una maestra que enseña a los niños a ser fuertes y a no tener miedo. Nunca encontramos a Mateo. A veces me duele esa ausencia, ese hueco en mi historia, pero he aprendido a vivir con ello, a enviarle mi amor a través de la distancia, a sentirme orgullosa del hombre que eligió ser. Mi nombre es Soledad, pero finalmente, después de un largo viaje, he dejado de estar sola. Construí mi propia familia, una hecha no de sangre y obligación, sino de amor, respeto y hierbas curativas. Y esa es mi herencia, no el legado de un monstruo, sino la resiliencia de una flor silvestre. Morir en sí, que se negó. La historia de Soledad te ha acompañado y te ha mostrado que incluso de la tierra más oscura puede nacer una vida. Suscríbete a este canal para que otras voces como la mía encuentren su camino. Deja un me gusta si crees en el poder de reescribir nuestro propio final. Y cuéntame desde tu ciudad, ¿qué flor representa para ti la fuerza de la superación?